Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue numeral. Vanessa, pregúntele a Migración. Nuestro invitado de esta noche es Cristian Kruger, él es el director de Migración Colombia. Me da mucho gusto tenerlo, doctor Kruger, bienvenido. Vanessa, muchas gracias, es un gusto estar contigo y bueno, con toda la audiencia de Blue, acompañándolos y bueno, mirando estos temas de migración que cada día son más complejos, pero bueno, a largo plazo serán positivos para el país. Bueno, un montón de preguntas de una vez que voy a ir como comentando y las desarrollamos a lo largo del programa. ¿Por qué dejan pasar tanto contrabando, plásticos y gasolina en La Guajira, por ejemplo? ¿Cuáles son los países donde están migrando los colombianos? ¿Hacia dónde están migrando? ¿Quiénes están llegando, además de los venezolanos, a vivir a Colombia? Bueno, muchas preguntas. Comencemos. Tal vez el tema más espinoso, pues por supuesto sigue siendo Venezuela, ¿no? Usted lleva 5 años en Migración Colombia, ha pasado 2 gobiernos. Sí. ¿Cómo era la presencia de migrantes en Colombia hace 5 años y cómo es hoy en día? Bueno, Vanessa, en general, el tema migratorio en nuestro país ha dado un giro de 180 grados. Nosotros pasamos como país de, podríamos decirlo de alguna manera, de exportar migrantes. Yo creo que gran parte de la audiencia conocía amigos, familiares que se fueron a otros países hace un par de décadas, en los 80, 90, a buscar un mejor futuro, a Estados Unidos, al sur del continente, a Europa y obviamente a Venezuela a buscar un mejor futuro. Las condiciones eran complicadas y como es natural, muchas personas querían salir a buscar un mejor futuro en otros destinos. Entonces, la migración en nuestro país ha dado un giro efectivamente de 180 grados, no solamente por el tema de Venezuela, también por otros fenómenos. El tema del turismo viene creciendo anualmente un 10%, es un aspecto importante para el país, el tema del turismo, pero también otros fenómenos, el tema del tráfico de migrantes, otros aspectos y otros fenómenos que pues nos han dado una realidad diferente en el tema migratorio en nuestro país. ¿Están regresando? Muchos colombianos están regresando, aquellos que se fueron a buscar un mejor futuro se dieron cuenta que ese futuro en el exterior no era como lo pintaban, dicen prefieren vivir en Colombia, prefieren vivir al lado de los suyos. Bueno, el país cambió también. El país ha cambiado en los últimos años muchísimo. Entonces vemos que estas personas que se fueron en algún momento están regresando, pero no solamente colombianos, Vanessa, también muchos extranjeros. Ustedes van a las zonas de Colombia, este ecoturismo que se está viendo hoy en día. Oiga, en nuestro país. Días, y le estaba contando a Carolina, venía en un avión y venía lleno de chinos el avión. ¿A qué vienen tantos chinos a Colombia? Bueno, los chinos vienen por diferentes aspectos, muchos a hacer turismo, el turismo chino en el mundo es muy importante, también vienen muchos a hacer negocios, ¿sí? Vienen a hacer negocios en nuestro país, vienen a mirar inversión, hay muchos que han comprado tierras en algunas zonas del país, especialmente la Orinoquia, hay un interés importante de los chinos en el tema de agricultura en nuestro país, inversionistas. Entonces vemos diferentes situaciones de los chinos en nuestro país, comerciales, de turismo y en temas agrícolas. ¿Y uno puede venir como extranjero a Colombia a comprar una tierra sin problema? Claro, para que un extranjero compre una tierra en nuestro país, lo que tiene que hacer es primero sacar la visa correspondiente, es decir, no como turista puedo llegar a comprar cualquier bien en Colombia, tengo que sacar la autorización, que en este caso sería una visa de inversionista, para poder adquirir una tierra en nuestro país. En el Guaviare, si quiere. En el Guaviare, donde quiera, pero tiene que tener la calidad. No es que yo ingrese y digo que me voy a quedar en Bogotá haciendo turismo o en Cartagena y voy a comprar un inmueble o voy a comprar una tierra. No lo puede hacer y puede tener inconvenientes. Entonces, la forma como se debe hacer es tener la autorización por parte del gobierno, en este caso de nuestra Cancillería, para sacar, en ese caso, una visa de inversionista y poder adquirir esa tierra. ¿Cuánto se demora ese proceso? ¿Qué le revisan? Ese proceso, ahí se revisan muchos temas, Vanessa y Carolina. Revisamos, por ejemplo, los antecedentes de la persona. Tenemos bases de datos nacionales e internacionales para ver si esa persona efectivamente dice quién es, dice ser, para ver si esa persona tiene alguna anotación de inteligencia, por ejemplo, en una base de datos nuestra o de otro país, y corroborar si efectivamente tiene buenas intenciones en nuestro país y no quiere alterar el orden público, la seguridad, la tranquilidad de nosotros.
Eso es un ejercicio interinstitucional, participa la Cancillería, participa Migración, otras instituciones y con base en ese cruce de información nosotros lo que hacemos es verificar concretamente si esa persona tiene derecho o no a la visa. No es simplemente cumplir unos requisitos, hay una discrecionalidad, un tema... Es que yo si soy una suiza y quiero comprarme media isla en Providencia. Sí, no, eso no es tan así, así cumplas todos los requisitos, tengas el capital, no tengas, digamos, algún antecedente judicial, es decir, cumplas todos los requisitos, no simplemente por cumplirlos tienes derecho a que se te dé la visa no se adquiere por derecho, sino por discrecionalidad, y ahí es donde entra Colombia y todos los países donde uno solicita visa, uno puede no tener antecedentes, estar al día, documentos, pero cualquier país le puede negar a uno el ingreso a su territorio, y eso es exactamente también lo que hacemos en Colombia, verificar si esa persona efectivamente quiere llegar a Colombia, hacer lo que dice va a hacer y efectivamente invertir y no afectar nuestra tranquilidad. Este regreso, tanto de colombianos al país como el ingreso de tantos ciudadanos de otras naciones, en el caso particular de los chinos, porque realmente me llamó un montón la atención lo del avión lleno de chinos, había muchos que venían al Guaviare a hacer turismo, no sé qué, ¿tiene algo que ver con el posconflicto, con el tema del proceso de paz? Digamos, ¿de qué forma el proceso de paz alteró o modificó las políticas, el ingreso de personas al país? Son varios factores, Vanessa, no es solamente el tema del posconflicto, está el tema de las condiciones de seguridad que se vienen recuperando hace décadas en nuestro país, esas zonas donde anteriormente era vetado ir, por ejemplo, igualmente la situación económica que se viene mejorando hace décadas en nuestro territorio, son varios factores, no lo podemos atribuir a uno solo, son muchos los factores y claramente pues esas condiciones de nuestro país, la belleza natural que hasta los mismos colombianos la están descubriendo en este momento, pues están haciendo que esta migración llegue a nuestro país. Uno va a esos sitios en Colombia y uno se aterra de que más del 50% de los turistas en nuestro país son extranjeros. ¿Y vienen a qué? ¿A ver pájaros, selva? ¿Qué? De todo. Viene el tema de ecoturismo, es el turismo que quiere hoy en día muchas de las personas que están viajando alrededor del mundo. Ya no quieren ir a las grandes ciudades de Estados Unidos, de Europa, del sur del continente. Quieren ir precisamente a encontrar eso, a encontrarse con la naturaleza, y lo que vemos es que gran parte del turismo en nuestro país está dedicada a ese turismo ecológico, bien sea a ver pájaros, a ver bellezas naturales, es decir, son 1000 cosas las que se pueden ver en nuestro país, y eso es un tema muy importante en el turismo hoy en día en Colombia. Entonces estamos viendo eso y bueno, esperamos que siga creciendo, que sigan llegando más turistas. Colombia está abierta a la migración, a este tipo de migración es fundamental para la economía, para el desarrollo del país, y no solamente la de turismo, toda, pero bueno, creo que más adelante vamos a hablar de ese tema. Colombia tuvo una época en la que la migración estaba prohibida. No, nunca ha estado prohibida, pero Colombia no era un país atractivo en materia migratoria por varios factores. Primero, por la situación de conflicto, ¿sí? El tema de inseguridad, pues hacía que ir a esos sitios que estábamos hablando era prácticamente imposible. Desde el punto de vista normativo, la normatividad nuestra migratoria al que se quería quedar en nuestro país era muy compleja, tenía muchos procesos, muchos peros. No se la hacían fácil. No se la hacían fácil, entonces por ese lado, y en condición, por ejemplo, de refugio, ¿sí? Cuando una persona salía de su país, de otro país, a solicitar refugio en algún otro país del mundo, pues de los últimos países que miraba era Colombia. ¿El refugio es qué? Es una condición especial de un extranjero que sale de su país por necesidad, digamos, porque no puede vivir por diferentes cuestiones en su territorio, por seguridad, por temas religiosos, culturales, etcétera. Son varios los aspectos, y sale de su país en ese sentido. Entonces, eso es lo que hemos visto que se ha venido cambiando en nuestro país. El marco jurídico es más flexible, hemos venido entendiendo como colombianos que la migración es positiva en todas las categorías, claro. Turismo, inversionistas, las personas que se quieren quedar acá, pero el gran reto que tenemos todos, no solamente el gobierno, sino todos como país, es saber entender lo positivo que es la migración. Claro, porque Colombia, uno ve, por ejemplo, Argentina, Perú, bueno, México, ¿no? Brasil, esos países que recibieron migrantes durante tanto tiempo, durante el siglo XIX, durante el siglo XX,
Colombia no mucho. No, Colombia realmente no. Colombia está viviendo en este momento su historia migratoria. Si vemos para no Pues árabes sí, que llegaron y judíos sí, por el pero no Magdalena, fueron pero unas no. migraciones muy grandes, digamos, realmente una historia migratoria Colombia grande no tenemos algunos casos en algunas zonas del país, pero algo grande como lo vivió el mismo Venezuela, como lo vivió Brasil, como lo vivió Perú, el mismo Ecuador, hasta Panamá, han tenido historia migratoria, han tenido unos momentos importantes desde este punto de vista y bueno, en este momento está Colombia viviéndola y el gran reto es de todos, el gran reto está en saberla asumir, en saberla manejar, no es fácil, pero tenemos que entender todos que los grandes países, los países desarrollados, sin excepción, han tenido historia migratoria y bueno, este es el momento nuestro, la migración trae desarrollo cultural, trae inversión, trae cambio de cultura, de conocimiento, etcétera, unas de estudios. mezclas maravillosas, Unas mezclas enriquecimiento maravillosas. cultural, culinario, oportunidades, de todo, ¿no? Total, Además entonces- es gente que llega con todas las ganas de hacer patria en otro lugar, no como llegaron los españoles aquí a saquearnos en algún momento, sino a construir, ¿no? A hacer la vida, eso es... Claro, ellos lo que quieren hoy en día, no solamente hablando de todas las nacionalidades, están llegando españoles, están llegando argentinos, están llegando estadounidenses, obviamente pues los venezolanos, ellos lo que quieren es aportar al desarrollo del país. La gran mayoría de todas estas personas que están llegando lo que quieren es involucrarse en la vida activa, en la vida productiva, cultural A de vivir, nuestro es país. que cuando a uno vivir. llega a un país a construir la vida, llega con lo mejor que tiene, Claro. a construir sueños. Sí, y no es fácil por la historia que tenemos precisamente que aquí ver extranjeros en nuestro país pasa hace ustedes si ustedes se acuerdan hace 10 años ver en la 15, por ejemplo, en Bogotá, Era súper exótico. uno ver un extranjero en Bogotá, todo el mundo se volteaba. Hoy en día, pues eso ya es natural, O es sea, usted normal. una vueltica por Usaquén un domingo y eso está lleno de Así es, extranjeros. así es. Doctor Kruger, ¿cuántos venezolanos hay en Colombia hoy en día? Bueno, para entender el fenómeno de Venezuela tenemos que entender que hay varios tipos migratorios. Hay una migración que se está quedando, hay otra migración que pasa de paso por nuestro país, hay otra que es pendular, que no se quiere quedar, y hay otra que es de retorno, ¿sí? Que son los colombianos que se fueron. Frente a la migración que se está quedando, Vanessa, estamos hablando que ya tenemos más de 1.226.000 hermanos venezolanos en nuestro país. Viviendo. 1.200.000, ¿en cuánto tiempo? 1.226.000. Podríamos prácticamente resumirlo desde el enero del año 2017. Desde ese momento, O sea, en 3 Vanessa y años, eso Carolina, es un montón. en menos de 3 años. Claro. En menos de 2 años y 4 meses hemos recibido esa migración y ahí es donde vemos que se ha venido agudizando la situación en Venezuela. Estas personas, más de 1.226.000 venezolanos que han llegado, la gran mayoría de ellos llegan por necesidad, no para vivir mejor, llegan para subsistir, porque literalmente no tienen condiciones en su país, cada día es más complejo, cada día que pasa, cada semana, hoy no tienen luz, es intermitente, no tienen agua, las UCIs, los hospitales están en crisis, es decir, el tema educativo, el sector educativo es muy complejo, es decir, en la medida en que se agudice esa situación en Venezuela, Vanessa, vamos a encontrar una mayor migración, no solamente en Colombia, sino en los demás países de la región, pero tenemos otros tipos migratorios. Pero espéreme un segundo, Sí. 1.226.000 colombianos viviendo, supongo que legal, venezolanos, supongo que esto es una cifra con documentos legales, ¿no? Aquí tenemos, perdón Vanessa, aquí están las dos categorías, los regulares y los irregulares. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Ahí el subregistro es de cuánto, de qué porcentaje o de Mira, cuántos. yo te cuento, regulares, de esa cifra tenemos más de 760.000 y cuando te digo regulares son los que tienen o bien sea la cédula de extranjería o los que ingresaron con sello, digamos con su pasaporte y están dentro del término legal. Y hay otros que tienen unos permiso especial de permanencia, el PEP, es un documento totalmente gratuito que con la política del gobierno nacional se ha venido expidiendo, flexibilizando esta política migratoria, que les permite trabajar, afiliarse a un sistema de seguridad social. Son casi 590.000 venezolanos que hoy tienen ese permiso especial de permanencia, que pueden trabajar, pueden ser contratados, eso es importante que lo escuchen todos los contratantes, todos los empleadores, los pueden contratar legalmente, les deben pagar lo que corresponde, los deben afiliar a un sistema de seguridad social, y estas personas, algo tan básico, pues,
pero no tiene una cuenta donde consignarle, ya pueden tener una cuenta de ahorros. Con ese permiso con temporal. ese permiso especial de permanencia. Especial. Eso los regulares para un total de más de 760.000. Y los que están irregulares, Vanessa, son los que superaron ese tiempo de permanencia, que ingresan con sello y no se les salen. venció? Y sí, Okay. y no salen del país, que esos son un poco más de 140.000. Y tenemos otra cifra de irregulares que son un poco más de 325.000, que es la única cifra que tenemos estadística, ¿sí? Que eso es que no saben exactamente ni dónde están, ni Nosotros qué hacen, tenemos, o sí. nosotros hacemos un ejercicio, digamos, en Migración Colombia. Nosotros no solamente estamos en los puntos de control de entrada y salida, hacemos controles en carreteras, en establecimientos de comercio, en universidades, en colegios, etcétera, y con base en la información que sacamos de esos ejercicios, de esas actividades, podemos decir que esa es una cifra bastante aproximada de esa migración que ha ingresado por trochas, especialmente, ¿sí? Que no ingresan por los puntos autorizados, sino por otros puntos diferentes. Entonces, para un total de migración irregular de más de 465.000. 1.226.000 en 3 años venezolanos en Colombia. Así y hoy es. en día, ¿cuántos están ingresando de manera legal e ilegal? No sé si legal es el término que uno usa. No, uno regular. utiliza. ¿Cuál es el término? Y ese es un muy buen punto, Vanessa. La migración irregular en Colombia no es un delito. Es decir, no existe ningún extranjero que por su condición migratoria esté en la cárcel. Estará en la cárcel por la consecución de delitos, pero no por su condición migratoria, es un tema administrativo. Entonces, nosotros desde el punto de vista técnico no hablamos de ilegales, sino de irregulares. Migrantes Sí, regulares. Es que ilegal me suena horrible porque sí. me suena como a Donald Trump, Sí, ¿no? Digamos, A mí. Sí, es un tema. Es Como decirle a alguien ilegal porque está en otro país me suena como que no No, es necesariamente irregular. está trayendo algo ilegal. Entonces, por eso Irregular. quiero hacer la acotación. Entonces, sí, es irregular. Irregulares, correcto. Esa es la forma técnica de decirlo. ¿Cuántos venezolanos regulares e irregulares están ingresando diariamente a Colombia? Mira, estamos hablando, eso es variable, ¿sí? Porque como bien podemos ver desde el 22 de febrero, el usurpador Maduro cerró las fronteras con Colombia. Colombia nunca las ha tenido cerradas. Entonces, esa es la primera claridad. ¿Qué genera que se cierren las fronteras? Que estas personas que tienen que subsistir, buscar un plato de comida, trabajar algunos días para conseguir algo, tengan que ingresar por las trochas, ¿sí? Entonces, esto lo que genera es que desde las autoridades migratorias tengamos una dificultad en el conteo desde esa fecha, digamos, desde ese 22. Sin embargo, venimos haciendo un ejercicio interinstitucional, muchas entidades, la DIAN, policía, obviamente pues Migración Colombia, para identificar esa situación. Y yo te puedo decir que hoy en día están ingresando, la diferencia entre entradas y salidas son unos 35.000 que están entrando venezolanos. Pero eso es un montón de gente, y están saliendo unos 30.000, es decir, si uno hace la suma y la resta se están 5.000. quedando 5.000 diarios. O sea, los 35 entran a Colombia, ¿a sí, qué? Entran, esa es la migración, gran parte de esa es la migración pendular, ¿sí? Esa que entra, compra unos productos, sale, compra unos medicamentos, sale, hay muchos niños que viven en Estudian Venezuela acá. y estudian acá, Sí. y se regresan, es decir, esos son esos 35.000 que te estoy mencionando, pero de esos se están regresando en promedio unos 30.000 a su país. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 5.000 que no están regresando diariamente. ¿Qué estamos viendo? Que de esa cifra se están quedando aproximadamente la mitad, poco menos de la mitad en nuestro país, y la otra mitad está saliendo por el suroccidente colombiano, por O sea, Rumichaca. por Rumichaca, ¿sí? por Ecuador. Por Ecuador. Muchos para quedarse en Ecuador, pero la gran mayoría quiere llegar a Perú, Argentina y Chile, porque tienen igualmente unas posibilidades migratorias de quedarse en esos lugares. Entonces, estamos viendo que hoy en día se está compartiendo, digamos, esa cifra. Anteriormente esos 5.000, hace un año, la gran mayoría se quedaban en Colombia y un poco salía solamente por la frontera suroccidental, y en la medida en que pase el tiempo, si la situación en Venezuela sigue igual, vamos a ver que esos porcentajes cada vez son menores en Colombia y mayores en otros países. En la medida en que se acaben las posibilidades, en la medida en que esa migración sigue migrando hacia otros destinos diferentes. Ya que estamos hablando de cifras, a hoy, ¿cuál es la cifra de militares venezolanos que hay en el país? Bueno, frente al tema de los militares solicitando ayuda en nuestro país, hoy tenemos un poco más de 1.300, ¿sí? Estas personas, para claridad de toda la audiencia, están en nuestro país sin armamento y sin uniformes. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Pero 1.300 es un montón también, porque estábamos en Íbamos en 400, 600, sí, la 600. última cifra. Sí, esa cifra empezó a crecer el 23 de febrero. Se visibilizó. Se ha venido disminuyendo, realmente los últimos días se ha venido
venido disminuyendo. Los primeros días eran cifras de 80, de 100, ya hoy en día son 5, son 10, pero claramente pues se ha venido incrementando, pero estas personas se separan de funciones militares en Colombia, y eso es importante que lo tengamos claro todos y cada uno de los que están escuchando el programa y no tienen armamento ni uniformes. Estas personas se retiran y hacen un trámite que se llama solicitante de refugio o solicitud de refugio, ¿sí? Para tener una protección especial por parte del gobierno nacional, considerando su situación, digamos, de exmilitares en nuestro país. Este es todo un debido proceso, ¿sí? Hay una primera instancia, una segunda instancia. Nosotros hacemos un ejercicio de seguridad, de control, de empadronamiento de toda esta población en nuestro país para saber dónde están, a qué se dedican. Eso es un ejercicio que igualmente es interinstitucional, está Migración y otras entidades de seguridad adelantando. Pero se quejaban con nosotros algunos militares, Carolina, porque decían, llegamos como con esa euforia de febrero, del 23 de febrero, con toda la esperanza, ¿no?, de que Maduro ya iba a caer si los militares le daban la espalda, y nos han puesto varios, nos han dicho, estamos aquí como sin plan, ¿no? Claro, y como muchos sin están en casas de refugio de Naciones Unidas y no ha pasado nada. Sí, primero, sí, el gobierno nacional los viene atendiendo, ¿sí? La cosa es que también hay una, digamos, por parte de el régimen de Maduro, del círculo de Maduro, de desinformación. ¿Cómo es que le dice? ¿Usurpador? Usurpador, sí. Usurpador porque, pues evidentemente... Pues obvio, es un usurpador. Es la palabra del gobierno, o sea, Sí, la sí, directriz. sí. Es correcto. Entonces, y es la realidad, si ustedes analizan la situación, efectivamente es un usurpador en Venezuela, del poder en Venezuela. Pero volviendo al tema de los militares, el gobierno nacional los ha venido atendiendo, ¿sí? Recordemos que hay más de 1.200.000 venezolanos en nuestro país, estamos hablando de más de 1.300, y en este caso, por ser una migración especial, una situación especial, los ha venido atendiendo con el apoyo de organizaciones internacionales, pero pues también tienen que entender que en nuestro país se tienen que separar de sus funciones. Eso es evidente, de sus armas, de su uniforme, y si ellos consideran que corren riesgo en su país, pues más allá de lo que les hayan prometido o no, nosotros lo que tenemos es una obligación de atender esta situación. Hay muchos países igualmente interesados en atender, en ayudar, digamos, frente a este tema de los militares. ¿Qué tanto ayudan los vecinos? Sí, vienen, digamos, ayudan en diferentes aspectos. Aquí tenemos que mirar que el tema de Venezuela son muchos los factores, los sectores involucrados. Hay muchos países interesados, por ejemplo, Chile ha manifestado su interés. Pero Panamá, ha manifestado su interés, es que los ha recibido. Estamos en todo el ejercicio. Ese no es un ejercicio tan fácil. Sí, es la idea, ¿qué les ofrecen? eso es lo que estamos buscando precisamente, que esa cifra, digamos, sea distribuida entre diferentes países. El tema de Venezuela, si bien no es responsabilidad de Colombia, ni de Chile, ni de Panamá, ni de Perú, pues sí estamos llamados a atenderlos todos regionalmente de manera solidaria. Entonces, eso es lo que estamos buscando. No, pues es que como además, país. o por las buenas o por las malas, pues, porque si no, Sí, digamos, igual van a salir de Venezuela, sí, ¿no? Eso que tocas, Vanessa, es muy importante y es una gran reflexión, porque independientemente se pongan controles migratorios, restricción migratoria, estamos hablando de que las fronteras en nuestro continente son porosas, es la realidad. En el mundo. En el mundo son porosas, ¿no? Hay países que han querido frenar estas migraciones, pero eso es imposible realmente. Entonces, aquí hay dos posiciones en el gobierno nacional, en el mundo cuando se presentan estas situaciones, una de restricción migratoria y otra de flexibilización migratoria. ¿Qué hemos encontrado? Que cuando hay restricción migratoria, las mismas personas, digamos, van a seguir llegando al país. Pues mira lo que pasa con Estados sin Unidos. Identificarlos. Claro. Mientras que si flexibilizamos, los podemos tener Claro. identificados y saber a qué se dedican y en dónde Y saber cuántos hay. Decirle a uno, hay 1.226.000. Sí, no, que no, lo que no. pasa con Estados Unidos creo que es muy diciente de este fenómeno de la migración, porque por más que quieran construir un muro, blindar las fronteras, es decir, creo que la frontera entre Estados Unidos y México es la más blindada del mundo, pero usted va a Nogales, hay unos huecos en la tierra por donde se pasan sí o sí, y llegan sí o sí, digamos, el espíritu del ser humano buscando la libertad y buscando las mejores oportunidades de vida es absolutamente infrenable. Entonces, o lo administran Así es. o es el caos, ¿no? Así es. ¿Y qué genera eso que estás mencionando de esas fronteras tan blindadas, entre comillas, digamos? ¿Qué es lo único que genera? Que esa migración pendular que entra y sale permanentemente de los países no haga esa actividad, porque es muy difícil. Entonces lo que hacen es entrar y no regresar.
Entonces, eso lo que genera es eso, es decir, que no tengamos migración pendular, que de alguna manera está regresando a su país, viene y regresa, sino lo que genera es, en vista de que es tan complejo entrar y salir, No pasan vuelvo. una vez, Y no se me quedan, devuelvo. y eso lo que genera es un mayor número de migración de destino. Si yo en el soy país. una venezolana y estoy, no sé, en Zulia, por ejemplo, y quiero irme para Colombia, quiero migrar, cruzo la frontera, llego a Colombia, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué documentos me dan? ¿A qué puedo tener acceso? ¿Qué compromisos tengo que adquirir? Bueno, primero son varias las posibilidades. Primero tenemos que revisar si esa persona tiene pasaporte, ¿sí? Entonces, si tiene pasaporte y quiere trabajar acá, tiene dos opciones: o el permiso especial de permanencia, si cumple con los requisitos, acordémonos que este es totalmente gratuito, o si tiene también una posibilidad de trabajo en nuestro país, puede sacar también una visa, ¿sí? Una visa de trabajo que se han venido flexibilizando. Si tengo pasaporte vencido, Bueno, una gran noticia, Vanessa, es que el gobierno nacional hace un poco más de 15 días le dio una vigencia adicional a los pasaportes vencidos venezolanos. ¿Qué quiero decir? Que una vez expirado el pasaporte, el gobierno nacional de manera soberana, de manera autónoma, les está dando una vigencia adicional de 2 años. Un ejemplo práctico: si hoy se vence el pasaporte el venezolano, tendrá 2 años más de vigencia ese pasaporte. Si se le venció hace 6 meses, pues tendrá 1 año y medio todavía de vigencia. Precisamente en desarrollo y con la finalidad que queremos nosotros atender esa población. No podemos olvidar la historia, Vanessa y Carolina, que anteriormente era el colombiano Claro, que viajaba hacia nos allá. recibieron. Entonces, y hoy estamos bien. En unos años, en unas décadas, no sabemos qué nos pase. Tenemos que actuar de manera solidaria, tenemos que entender esa situación, y eso es lo que está haciendo el gobierno nacional con un sinnúmero de medidas que ha venido tomando, Vanessa. Y la última es la que muy bien estamos mencionando, la de los pasaportes para renovación de visas. bueno, y Muchas si yo no personas. tengo nada, ni pasaporte, ni, no he dicho nada, soy una señora de Venezuela que no tengo ni un solo documento. Bueno, si eres perseguida por algún motivo, puedes solicitar el refugio y presentarás los documentos y los soportes Pero correspondientes. no soy perseguida, soy simplemente desesperada. Bueno, el año pasado, te cuento, en el año 2018 sacamos el registro administrativo de migrantes venezolanos. Ha sido ejemplo mundial, ¿sí? Porque que un país reciba extranjeros sin ningún documento y sin nada no existe en el mundo. Colombia fue la excepción el año pasado, ¿sí? Y recibió a todos estos hermanos venezolanos que estaban en esa condición. Dijo, bueno, los que están en Colombia, que tengan esta condición, que no tengan papeles, que hayan tenido que entrar por trochas precisamente porque no tenían cómo entrar de manera formal, acérquense a más de 700 mesas que puso el gobierno colombiano, 700 mesas, y regístrense acá. Nosotros de ese ejercicio resultaron más de 442.000 venezolanos registrados. ¿Y todavía funciona igual? No, ¿Todavía puedo? no, a esas personas registradas se les dio la posibilidad de sacar el PEP, ¿sí? Sin ningún documento, y pueden trabajar hoy en día en Colombia. Claramente se hizo un ejercicio de seguridad, de verificación para no tener ningún inconveniente. Esas son medidas, Vanessa, que no se pueden dejar de manera permanente, ¿sí? Porque si no, lo que vamos a generar es un efecto imán, ¿sí? Si bien la migración es positiva, queremos que estas medidas, en donde Colombia ha sido ejemplo, sean también tomadas, sean también recibidas por los demás países receptores en nuestro país, que Ecuador, que Perú, que Chile, que Argentina apliquen todas esas medidas. No podemos ser el único país en No, pues es que además, flexibilizar. ¿quién sostiene eso, no? Claro, ¿Cuánto eso vale? tiene un costo, digamos, cada persona que llega a nuestro país tiene un costo en salud, en educación. El gobierno nacional ha venido atendiendo a todos los niños que quieren ir a los colegios, ¿sí? Los ha venido matriculando aunque no tengan papeles, porque esto va a ser un fenómeno a largo plazo, ¿sí? Si nosotros no ponemos a estudiar a estos niños, imagínense en 10 años, 15 años de quiénes vamos a estar hablando. Entonces, el gobierno nacional ha entendido esa situación y hemos venido, digamos, trabajando para incorporar esa población a la vida, digamos, positiva, activa del país. Pues, pero perdón, eso era antes. ¿Y si hoy en día entro No, por en eso... condición de desesperada? Claro, si hoy en día entras en esa condición, entonces la opción que tienes es, si tienes algún tema de refugio, de alguna situación, lo puedes hacer. Si no lo tienes, precisamente tenemos el permiso especial de permanencia, el PEP. Hemos sacado ya 4 PEPs, el 27 de abril se acaba y estamos buscando un quinto, pero ya con otro sentido diferente, que cuando esté aprobado, Me cuentes. te estaré contando. No nos podemos adelantar a esos hechos, pero van a venir noticias positivas. Y además, si miramos la línea del gobierno nacional,
ha sido de flexibilización, de acoger a esta población. Obviamente todo tiene un marco jurídico. Y además con un costo pues inmenso, es que tener 1.200.000 personas. Sí, pero también, Vanessa, yo quiero aclararle a la audiencia que también, así como hemos sido flexibles frente a aquellas personas que quieran afectar el orden público. Eso quería preguntar, ¿cuál es la cifra de ese 1.200.000 que se han visto involucrados en casos de delitos, en problemas? Sí. Porque el gobierno ha sido acogedor, pero también hay quienes están delinquiendo. Claro. Entonces, aquí tenemos que tener, Carolina, claro, dos aspectos. Primero, nosotros no dictamos las sentencias, digamos, judiciales. Nosotros somos una autoridad administrativa. Siempre que se comete un delito, bien sea por un extranjero o un nacional, lo que debe aplicarse en primera instancia es la ley penal, ¿sí? Si yo soy un delincuente incurrido en un homicidio, por ejemplo, pues no, yo no es que lo expulse. Esta persona tiene que primero pagar su condena, su pena en nuestro país, y posteriormente, como medida accesoria, podrá hacer una expulsión de nuestro territorio nacional. Entonces, esa claridad es importante que la tengamos, porque si nosotros lo expulsamos, lo estaríamos, entre comillas, exonerando de alguna manera del cumplimiento de la sanción penal. Entonces, lo primero para que tengamos claro es el cumplimiento de la acción penal, de la sanción penal, del tema privación de la libertad muy seguramente, y ya en algunos casos, por X o Y motivo, sabemos que en algunos casos la justicia archiva los procesos o no puede resolver, no porque no sea culpable, sino por falta de pruebas, por ejemplo. En esos casos nosotros venimos trabajando articuladamente con la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, con todas las instituciones judiciales, precisamente para expulsarlas del territorio. Pero yo sí sobre eso hay una pregunta que me parece interesante de un señor que se llama Lucas. Dice, ¿por qué a los extranjeros que agarran en fiestas y actos de proselitismo simplemente los expulsan del país? Como el caso de los israelíes en Taganga, por ejemplo, y no los juzgan acá. Sí, primero, ese caso, y pasó exactamente lo que estaba explicando hace un momento, no hay suficiente material probatorio para que esas personas puedan ser juzgadas y condenadas en nuestro país. Entonces, ¿cómo operarían la práctica? ¿Cómo que no? Si van y encuentran unas casas llenas de drogas, claro, y con niñitas. Claro, es el caso de, por ejemplo, del israelí, uno que expulsamos de Taganga, sí, eso lo hice yo personalmente, a raíz de la demora de la rama judicial en la condena de un proceso que llevaba más de 10 años, no llevaba gran avance, y mientras tanto sí estaban explotando a nuestros niños y a nuestras niñas en nuestro país. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Esperamos otros 10 años, 15 años a que fallen, o tomamos medidas para proteger a nuestros niños? Esa es una reflexión que toca hacer. Entonces, en ese caso... ¿El caso de él llevaba 10 años? Llevaba desde el 2009, sí, tenía un proceso de investigación y todavía no había avanzado mucho. Entonces, ¿usted lo cogió y lo sacó? Pues, ¿qué hacemos? Denuncias permanentes que nuestra niñez, que nuestros niños. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pero ahí no paró ese caso. Esa persona hoy tiene circular de Interpol, ¿sí? Está siendo perseguida internacionalmente para que la pueda, para capturarla. Pero lo que no podemos permitir es que mientras se falla un proceso, mientras corren unos términos, mientras haya abogados, la gran mayoría de abogados son personas de bien, pero mientras hayan algunos... Como la mayoría de los turistas, pero pues también hay otros... que pretendan dilatar los procesos, no podemos permitir que en el entretanto, entonces, toda nuestra infancia, toda la juventud de Taganga, de diferentes playas en nuestro país, se vea afectada. Considero que esa no es la forma, digamos, pero bueno, eso en ese caso. Pero hay otros casos, por ejemplo, los que asisten a esas fiestas. Ustedes han visto algunas nacionalidades que ingresan a nuestro país con una finalidad diferente al ser turismo de verdad. Sexual, pero es que además lo promueven, el yate barco Cartagena, 3 días de fiesta, pague, no sé, claro, $200 y tiene todo lo que usted quiere. Así es. ¿Qué pasa con esa gente? Esa gente que primero, además lo promueven. Claro, primero mirar si hace cuánto no están promocionando esas fiestas. Hace una semana. Bueno, yo no tengo ese dato, si me lo le llegan a uno constantemente. Claro, pero nosotros, por ejemplo, el tema de ciertas nacionalidades que llegaban a nuestro país a hacer esas actividades de turismo sexual, de droga, porque generalmente va acompañado de alcohol, etcétera. Nosotros todas esas nacionalidades las tenemos perfiladas. Son israelíes en muchas ocasiones. No estoy diciendo que todos los israelíes, sí, pero hay muchos israelíes. Sí, desafortunadamente hay un tema, pero no, la gran mayoría de israelíes son personas de bien. Sí, pero hay otros que terminan el servicio militar después, sí, de estar tanto tiempo y se toman un tiempo, sí, sabático en el cual vienen a Colombia y a América Latina a consumir estupefacientes, digamos. Este año hemos inadmitido más de 60 israelíes que nosotros con nuestras preguntas,
nuestras perfilaciones, digamos, en los puntos de ingreso a nuestro país, identificamos que pueden venir con esas intenciones y como cualquier otro país, nos reservamos el derecho de admisión de esas personas. Pero yo sí quiero invitar a toda la audiencia que cuando tengan conocimiento de esas fiestas, que les llegó un video, que les llegó una oferta, un volante, un folleto de esas fiestas, que nos las hagan saber, porque nosotros somos los primeros que vamos a intervenir para que esas fiestas no se hagan. Tenemos videos, si quieres, te podemos pasar ahora unos videos de fiestas que hemos dañado, digamos, a estos organizadores, donde hemos encontrado un gran número de extranjeros que quieren hacer esa clase de actividades y pues los hemos obviamente judicializado a algunos y a otros expulsado. ¿Por qué Cartagena y algunos otros lugares del Caribe colombiano, que son obviamente tan preciosos y tienen estas ofertas de turismo decente, bonito, amigable, viable, exótico, todo lo que usted quiera, han terminado convirtiéndose en algunas veces en prostíbulos coloniales? Sí, yo creo que primero este es un fenómeno que ha venido creciendo por muchos factores, ¿sí? Es más, si lo miramos hace un par de años, se ha disminuido, pero todavía es alarmante. El tema de prostitución, digamos, en estas zonas es muy complejo. Desafortunadamente hay algunos colombianos que promocionan a Colombia en ese sentido, para esa clase de actividades. Se están haciendo una propaganda negativa en ese sentido. ¿Eso es colombianos promocionando Colombia o son extranjeros promocionando Colombia? Ahí encontramos de todo, Vanessa, encontramos tanto colombianos como extranjeros, pero sí te puedo decir que si tú vas hoy a Cartagena, claro, vas a encontrar, no te voy a decir que no, vas a encontrar un número importante. La situación del vecino país también atrae, digamos, una situación muy compleja en ese sentido, pero hay control. Lo que uno tiene que hacer es generar zonas de tolerancia controladas, digamos, por las diferentes autoridades y no dejar que eso esté en toda una ciudad, sino que hayan zonas como funcionan todos los países desarrollados, con unos controles de sanidad, con unos controles de seguridad, con diferentes aspectos, obviamente sin menores de edad, para poder, digamos, de una manera controlar mejor estos procesos. Si uno, digamos, tiene eso establecido, si uno sabe dónde están ubicados, quiénes son, a qué se dedican, uno puede controlar y dar, digamos, alguna garantía frente a ese ejercicio. Lo que no podemos hacer es que los mismos establecimientos, ¿sí?, que lo permitan, porque uno sí ve, y establecimientos de toda clase, ¿sí? Eso no estamos hablando de establecimientos de una taberna por allá, de muchas, de diferentes estratos, permiten esa situación. Pero Colombia, si uno ve esta ruta turística delictiva del Caribe, ¿Colombia es una de las mecas o hay unos lugares, no sé, República Dominicana? O sea, sí, no, Colombia, digamos, ha venido cambiando, digamos, es más, si tú miras en ese sentido, en esa clase de turismo, Colombia ya no es de los principales países. Desafortunadamente hay otros, porque uno quisiera que no existieran en ningún lugar del mundo. Obviamente, pues no queremos que estén en Colombia, pero tampoco en ningún lugar del mundo. Vemos en Brasil, digamos, algunas playas de Brasil, vemos, por ejemplo, en México, Playa del Carmen, digamos, es muy complejo. Sí. En República Dominicana, el tema de trata, el tema de prostitución es muy complejo. Hemos tenido varios operativos conjuntos para, digamos, rescatar estas víctimas de trata. Como una ruta maldita que pasa por Cartagena. Pero República no solamente lo vemos en el Caribe, los vemos en países de Europa. Si ustedes van a España, algunas zonas de España también. Entonces, eso es un tema que es mundial, pero lo que sí tenemos que prevenir es que Colombia esté en esa lista, digamos, que no tenemos que salir. Pero hoy sí les puedo decir que con el ejercicio que se ha hecho con las diferentes instituciones, la policía tiene un papel muy importante, el ICBF viene haciendo un papel también muy importante, Migración Colombia, tenemos que evitar que Colombia se vea como un destino en ese sentido, de esa clase de turismo. Vamos a hacer una pausa en esta conversación. Numeral Vanessa, pregúntele a Migración. Muchas preguntas. Estamos hablando con Cristian Kruger, que es el director de Migración Colombia. Volvemos en segundos. Continuamos, Mesa Blue. Numeral Vanessa, pregúntele a Migración. Carolina, muchas preguntas que le hacen al doctor Kruger sobre migración en Colombia. Una pregunta a Lili Montes: ¿qué tan conveniente es nacionalizar a los hijos de venezolanos que llegan a Colombia, como propone el defensor del pueblo? ¿Esto generaría una avalancha más grande de venezolanas embarazadas? Bueno, primero, un saludo muy especial para Lili. Y segundo, miren, yo creo que no es que se genere avalancha o no, sino que si una persona... Primero, es un tema constitucional, tenemos que entender. En Colombia la nacionalidad se transmite por sangre,
Sí, es decir, y es un tema constitucional. Ay, bueno, explíquenos eso que no necesariamente todo el mundo lo sabe. Sí, ¿Cómo se vuelve uno? Ese es un punto importante porque además muchos hermanos venezolanos están llegando a nuestro país a tener el hijo porque piensan que por el hecho simplemente de tener el hijo en nuestro país, como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Para que la audiencia entienda, hay dos formas, en términos generales, digamos, de adquirir las nacionalidades en el mundo. Pueden haber otras variables, que es por nacimiento en el territorio, eso se llama ius soli desde el punto de vista jurídico, y está el de sangre, por transmisión de sangre, ius sanguinis. Entonces, en Colombia la que se aplica es esa, la de sangre, es decir, todos los hijos de colombianos que nazcan en cualquier lugar del mundo, simplemente por tener padre o madre colombiana, tienen derecho a la nacionalidad colombiana. ¿Y esa nacionalidad se puede adquirir aún cuando uno es mayor de edad? Claro, la puedes adquirir hasta los 80, hasta un día antes del fallecimiento, es decir, tienes derecho de por vida a adquirir. Pero no si soy de cualquier ciudadanía, como el caso de Estados Unidos, y tengo un hijo colombiano, va a ser colombiano. La única excepción, Vanessa, frente al tema, es que tengan el domicilio en nuestro país, y el domicilio se acredita con una visa, es decir, si mi padre o mi madre tienen una visa en nuestro país, tienen el domicilio realmente acreditado en nuestro país y nace en nuestro territorio, ese niño tendría derecho, esa es la excepción, a la nacionalidad colombiana, pero no por el hecho de ingresar como turista o ingresar de cualquier manera y tenerlo acá. Pero no. Ese domicilio tiene que tener, supongo, un tiempo, un antecedente, ¿o qué? No, si tiene la visa, digamos, ya de antemano está reconociendo que va a tener su domicilio aquí, no tiene que demostrarlo porque lo tiene, digamos, ya acreditado por el gobierno nacional. Ese es, digamos, ahí no necesitaríamos un tiempo mínimo, simplemente que tenga ese requisito y ya. Pero claramente la gran mayoría de hermanos venezolanos que llegan a nuestro país llegan sin visa. Entonces, no por ese hecho tienen derecho a la nacionalidad. A mí me parece una idea positiva, la del señor defensor, me parece muy buena idea, pero esto es un tema que se tiene que analizar porque no es solamente un tema de voluntad. A mí también obviamente me gustaría, sobre todo porque estamos hablando de niños, que pudieran estar en nuestro territorio y tuvieran derecho de entrada a la nacionalidad, pero es un tema constitucional. Tenemos es que mirar cómo se podría trabajar esa situación precisamente para que estas personas tengan derecho a la nacionalidad colombiana. Pero una sola claridad, cuando estos niños nacen en nuestro país y por algún motivo no tienen derecho a la nacionalidad colombiana, a estas personas se les expide un certificado de nacimiento para que de estas personas y tienen los mismos derechos de un niño colombiano hasta los 7 años, ¿sí? Es decir, tienen los mismos derechos, ya le corresponde a su país, ¿sí?, de origen, al de sus padres, darle los documentos correspondientes. Obviamente sabemos las dificultades que hoy en día tienen. Pero mire, ve uno en todo el país pues una cantidad de niños que tienen un montón de problemas. Es decir, sale uno de Bogotá aquí a 2 horas y se encuentra con todos los niños que usted quiera con problemas, ni hablar de lo que ocurre en el Chocó, lo que ocurre en La Guajira, en Arauca, en Vaupés, en el Putumayo, en el Amazonas, en Nariño, en el Valle del Cauca, en el Cauca, es decir. Sí. ¿Cómo le explican a la gente que le están dando tanta atención a niños que vienen de Venezuela, que estoy de acuerdo con usted, la necesitan? Sí. Vamos, yo lo entiendo, pero quiero que lo explique usted. Sí. Bueno, primero, cuando hay tantos niños colombianos que es que no tienen que comer. Sí, no, de acuerdo, y esa es una situación y por eso la estrategia del gobierno nacional para atender estos casos. Pero antes de hablar de la estrategia del gobierno nacional, yo sí quisiera, pues primero reflexionar, entonces, pues no les demos, digamos, entonces, ¿cuál es la respuesta a la inquietud? No darles, digamos, algún apoyo a estas personas. Estamos hablando de menores de edad que tenemos que ayudar, y no es que le estemos dando a unos y a los otros no. Digamos, los planes que ha implementado el gobierno nacional en el tema de niños, en el tema de educación, en el tema de trabajo, en el tema de incorporación a la vida productiva, no va dirigida únicamente a los venezolanos, a los hermanos venezolanos, también va para esa migración, Vanessa, retornada. Más de 400.000 colombianos han retornado a nuestro país, no es solamente 1.226.000 personas, esos son solamente los venezolanos, estamos hablando también de más de 400.000 colombianos retornados. Sí, los que han llegado. ¿Hay estado para tanta gente, para tanto niño? Obviamente es un gran reto, sí, es un gran reto. Las necesidades, no hay ningún país del mundo, Vanessa, que de manera ilimitada pueda recibir migración. Alemania, para no ir un caso muy remoto, en el año 2016 recibió un poco más de 1 millón, casi 1,5 millones de migrantes y se vio abocada a cambiar su política migratoria. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? Precisamente está visibilizando. Bueno, algo hay de Alemania a Colombia, ¿no? Obvio, por eso te digo, por eso puse el ejemplo, ¿sí? Porque precisamente estamos hablando de Alemania. Ahora Colombia, imaginémonos los recursos y las capacidades que tiene Colombia. Pero precisamente esto no es una posición de cerrar frontera, porque podríamos llegar en algún momento a eso. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno nacional?
está visibilizando la situación a nivel mundial. Aquí tiene que entender el mundo lo que está pasando en Venezuela, todos los derechos de estas personas, de millones de personas que están siendo vulneradas en ese país. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno nacional? Visibilizando eso, ¿para qué? Para varios aspectos. Primero, para que el mundo entienda que el usurpador Maduro no puede seguir ahí. Si él sigue ahí, vamos a tener esos casos, Vanessa, multiplicados, no solamente niños, sino adultos, personas de la tercera edad. Entonces, vamos a tener esos casos. Lo está visibilizando precisamente para recibir ayuda internacional. No existe país en el mundo, por eso el ejemplo de Alemania, que pueda resistir ilimitadamente esto. Y por eso todos los países tienen que entender que esto es una responsabilidad humanitaria, es una responsabilidad de todos los países y tenemos que entender esta situación. Y eso es lo que está buscando el gobierno nacional, donaciones, ayudas internacionales de organismos internacionales. También seguramente el Estado del país tendrá que endeudarse en algún momento para atender esta migración, pero si cambiamos un poco la visión de que todo es, digamos, costos, vamos a entender en algún momento que esto va a ser positivo. Si nosotros hacemos un proceso inteligente migratorio, ¿sí? Migración inteligente frente a todo este fenómeno, podemos más bien aprovechar esta población que está llegando, aprovechar que estas personas participen, digamos, por ejemplo, algo tan sencillo en temas de salud, afiliaciones al sistema de seguridad social, también en profesiones que no tenemos en nuestro país y en actividades que hoy en día no hacen los colombianos o no tenemos la capacidad. ¿Cómo cuál? Tenemos, por ejemplo, en el campo, Vanessa, hay muchas. En el campo, por ejemplo, la cosecha cafetera. Gran parte de la mano de obra que ayudó a la cosecha cafetera fue colombiana. No vayamos muy lejos de Bogotá, vayamos a la sabana de Bogotá, en los cultivos de flores. Ahí también encontramos muchos venezolanos que están ayudando porque no encuentran no es porque le estén quitando el trabajo, no encuentran mano de obra colombiana. Se me está acabando el tiempo y necesito hacerle un montón de preguntas antes de que se me... Entonces, respuestas muy cortas. ¿Qué es lo que está pasando con el Chocó? Digamos, el Chocó se ha convertido en el norte, el Chocó, Capurganá, Candí, se ha convertido... ¿O siempre ha sido una ruta de tráfico, de migración ilegal? Sí, que de primero uno oye que no, encontraron 50 chinos o 50 ciudadanos de Nigeria. Sí, primero, en ese fenómeno de tráfico de migrantes, Colombia no es ni la causa ni el origen de esta situación, es decir, no es que sea Colombia la que esté causando este fenómeno. No, es de paso. Eso lo tenemos que tener claro, pero para que pues, las autoridades de esas zonas del país, para que toda la audiencia conozca que Colombia no es que esté, digamos, facilitando ese fenómeno y no es que estén llegando de otros continentes a Colombia a hacer el recorrido, llegan a otros países diferentes para iniciar el recorrido y no son colombianos los que están siendo utilizados por esas redes de tráfico de migrantes para llegar a esos destinos. ¿Qué es lo que pasa? Esto no es un fenómeno nuevo, esto es un fenómeno que lleva muchos años, pero es bastante variable de acuerdo con las circunstancias políticas, desastres naturales que se puedan presentar y esto lo que genera es estos tipos migratorios. Encontramos las rutas especialmente ingresando por el suroccidente colombiano. Hay países que no le exigen, por ejemplo, visas a ciertas nacionalidades. Ecuador. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que hacen es, estas personas, entre comillas, llegan en condición de turistas, pues obviamente no para hacer turismo, sino para iniciar su recorrido hacia su país de destino, que generalmente es Estados Unidos, en la gran mayoría, algunos Canadá y unos muy pocos México, ¿sí? Pero esos son los países principalmente de destino, siendo el primero Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas ingresan a nuestro territorio y empiezan a utilizar estas redes de tráfico de migrantes para pasar por diferentes zonas. Hay rutas fluviales, hay rutas marítimas, hay rutas terrestres. ¿Pero se van por dónde? ¿Por todo el Pacífico? Algunos se van por el Pacífico. Es una ruta muy peligrosa, ¿sí? No es tan común, más del 91% de las personas lo hacen vía terrestre, pasan por trochas, por sitios no autorizados, sitios informales, y llegan hasta Turbo, hasta el Golfo de Urabá, hacen todo ese recorrido, llegan hasta el Golfo de Urabá, de ahí pasan a Turbo, Capurganá generalmente, Sapsurro, y de ahí pasan a La Miel, que ya es Panamá, y ahí siguen todo su recorrido, tampoco para quedarse en Panamá. ¿Cuánto vale, esto es un coyote, pues el término que se usa en la delincuencia, el paso por Colombia? Hay diferentes cifras. Nosotros hemos capturado más de 170 coyotes que hoy están detenidos gracias al trabajo de nuestros oficiales de Migración Colombia. ¿Son colombianos? Hay de varias nacionalidades. Obviamente la gran mayoría son colombianos porque esas se manejan, son redes transnacionales. Entonces, dependiendo por donde vayan cruzando, pues hay más de esa nacionalidad. En Panamá seguramente habrá más de panameños, en Costa Rica, bueno, en todo el recorrido.
y los tenemos hoy detenidos a estas personas. Y frente a los costos, hay diferentes costos, ¿sí? Hay personas que utilizan el chapeo, redes que utilizan el chapeo, que es la obtención de la nacionalidad de manera fraudulenta, entonces se vuelven, por ejemplo, colombianos para llegar a otros destinos. Hay otros que no obtienen nacionalidad fraudulenta, sino simplemente pasos informales. Entonces estamos hablando entre $1.500 y $2.000 el paso terrestre sin obtención de la nacionalidad o de un documento fraudulento. Y con pasaporte, si el paquete incluye pasaporte. Sí, claro. Pasaporte falso. Depende, claro. Eso tiene unos costos adicionales. Ese es el 4%, digamos, nosotros lo tenemos calculado en el 4% de los que utilizan un medio de identificación falsificado, pero digamos que ese es más fácil de detectar de alguna manera. Ese pasaporte falso, ¿de dónde sale? ¿Son pasaportes robados o es que hay una fábrica ilegal de pasaportes? Hay de todo, Vanessa, ahí encontramos de todo. La semana pasada, por ejemplo, en Cali, capturamos un falsificador material. Acordémonos que en las falsificaciones hay falsificadores materiales, es decir, que cogen un documento de otra persona y lo cambian, ¿sí? Uh-huh. Y hay falsedad ideológica. ¿Qué quiere decir eso? Que el documento como tal es un documento original, que lo hace, pero fue obtenido de manera fraudulenta, con información base fraudulenta. Entonces hay dos tipos de falsedades las que se utilizan. El que capturamos la semana pasada estaba identificando cubanos, estaba identificando a algunos venezolanos. Esta persona fue capturada y está siendo procesada por delito de falsificación. ¿Pero en Colombia hay fábricas de pasaportes ilegales? Cuesta? No, eso depende. El que encontramos la semana pasada era un falsificador. ¿Cuánto era? Que cobraba como 100.000 pesos por cédula aproximadamente. No, por cédula. Por cédula. El de pasaporte, eso depende de la calidad, depende desafortunadamente del cliente. Eso tiene muchos factores que pueden variar. El paso común de ese 91% de la población extracontinental, de los cubanos, de los haitianos que hacen este recorrido, lo hacen generalmente sin identificación, sin obtener una identificación colombiana, sino lo hacen de paso, sitios no autorizados, y salen generalmente por el Golfo Urabá. ¿Me dice cubanos, haitianos? Sí, son cubanos, que se ha venido incrementando este año, especialmente la nacionalidad cubana. Este año hemos detectado más de 1.500. Igualmente encontramos haitianos. Este año hemos encontrado 838 haitianos, que están migrando de Chile específicamente hacia Estados Unidos. Imagínense ese recorrido. Encontramos de Ghana, de Eritrea, de Camerún, de Somalia, de diferentes lugares. ¿Y en qué se vienen desde Ghana, Eritrea? ¿Barco? Estas son personas que llevan viajando hasta un año. Algunos llegan a Brasil vía por el océano, claro. Y hacen todo un recorrido por Brasil, pasan por Perú y están entrando por Ecuador y siguen. Eso tiene un componente, pues es que es muy impresionante, porque la gente de nuevo buscando una mejor calidad de vida. Si usted vive en Eritrea y tiene una guerra con Etiopía histórica donde le han matado a toda su familia, pues quiere irse, ¿no? Así es, esos son diferentes factores. Ese que estás mencionando, el tema de la guerra, el tema de los factores naturales, de los desastres naturales. El caso de Haití, que tuvieron que salir de su país, son diferentes temas políticos, religiosos, guerras, etcétera, son diferentes motivos, y esto lo que genera pues es evidentemente esta migración. Y Colombia está ubicado en un lugar estratégico desde el punto de vista geográfico. Nosotros somos una especie de embudo, claro, porque tiene además 2 océanos para pasar a Centroamérica, claro. Y llegar a los países de destino, que son especialmente Estados Unidos. Rápidamente, ¿cómo va lo de la Schengen? Seguimos sin visa, ¿no? Sí, seguimos. No nos la van a pedir. No, seguimos sin visa. Eso es una gran noticia. Como ustedes saben, también México ya no la exige. Se ha incrementado mucho el turismo. Turquía. Con México, Turquía. Es decir, hemos venido creciendo, digamos, en esas extensiones de visado, y la visión que tiene el gobierno es seguir en esa línea, porque eso es positivo para todos, tanto para el país que los está recibiendo. Ustedes no saben el turismo que está llegando a España, colombianos a España, a hacer turismo positivo, digamos, a mover la economía de turismo allá, pero también eso que está generando que vengan muchos españoles a nuestro país a hacer turismo. Con México pasó exactamente lo mismo. México ya es el segundo país, el tercer país de destino de los colombianos, en el exterior. Estados Unidos sigue siendo el primero. Todavía estamos en visa de 10 años, sí, que eso lo dejó la administración Obama. ¿Hay posibilidad de que la reduzcan a 5? No, por el contrario, no hemos escuchado sobre el tema, pero por el contrario sí tenemos unas noticias positivas. Como ustedes saben, ya los colombianos pueden ingresar a Estados Unidos por el sistema de Global Entry. Es un sistema donde uno se inscribe previamente en la página del Homeland Security.
escribe sus datos, establece sus datos y posteriormente puede ingresar pagando, hoy creo que está en $100, puede ingresar por migración automática a cualquier aeropuerto de Estados Unidos de manera rápida y ágil. Imagínese usted entrar, Vanessa, a Miami en cuestión de 20 segundos como colombiano. Bueno, 20 segundos, sin exagerar, entonces, ¿no? Que falta el agente que lo puede mandar a Guantánamo en cualquier momento. En 30 uno segundos. pisa a Estados Unidos y uno es culpable. Bueno, no sé de qué, pero uno, de entrada, el señor de migración se le acerca y uno quiere decir, yo soy culpable. Vanessa, de que, no sé de qué, pero soy. Y lo que está buscando el gobierno nacional, tanto el señor presidente como el señor canciller, es que los procesos de migración y aduanas de Estados Unidos se hagan desde el aeropuerto El Dorado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes vayan a Estados Unidos desde Bogotá, cuando tengamos ese acuerdo ya hagamos listo, la migración acá. todo acá, y ustedes van a llegar a Estados Unidos simplemente a recoger la maleta y salir ahí sin ni 10 segundos. Pero eso sí me parece un noticiononón. Ese es un noticiononón. ¿Y bueno, eso cuándo lo vamos a anunciar? ¿Cuándo? Estamos trabajando, hoy en este momento, estamos trabajando precisamente, hay una reunión con diferentes autoridades, con el Homeland, con la Embajada, con el Ministerio pues obviamente nuestra Cancillería, con el Ministerio de Transporte, mirando todos los temas de infraestructura, porque obviamente esto requiere unos temas de infraestructura para poder prestar ese servicio. Seríamos el primer aeropuerto en Sudamérica en tener eso y el 7º en el mundo. Es un gran voto de confianza de Estados Unidos a Colombia. Le quedó muy bien, le han quedado muy bien esas cabinas de migración. La verdad que da gusto llegar. Las filas, bueno, pues es lo lógico, ¿no? Hay veces son interminables, pero en general, y los oficiales, creo que sí, es cada vez una experiencia pues mucho más cómoda para salir y entrar del país. Muchas gracias, Vanessa. Sí, esa es una de las estrategias que tenemos, si bien crecer a veces en personal. ¿O será difícil conmigo porque llego con cara de Vanessa de la Torre? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, ha mejorado. Y ahora, Vanessa, tenemos el Biomic, que es totalmente gratuito. ¿Qué es el ojo? Ese es el del ojo. Cuando en el momento que vayan a salir del aeropuerto El Dorado, ¿sí? Los invito a que con el oficial de migración soliciten, oficial, yo quiero registrar mi iris, para que cuando ingrese, hay 10 máquinas, ¿sí? Donde pueden ingresar simplemente mirando una pantallita, digitan el número de su cédula, de su documento e ingresan. Ahí sí van a Y no tiene que hacer la fila. 5 segundos. Ahí sí me invito. Y no tiene que hacer la fila. Y la gran noticia es que a final de este año esas máquinas que están ingresando a Colombia las vamos a poner de salida. Es decir, seguimos mejorando en los tiempos porque pues somos la entrada y salida de los pasajeros y queremos tener que la experiencia de viaje, tanto del colombiano regresando a su país como saliendo, como de los extranjeros, sea positiva. Le falta lo de la maleta, pero eso sí no tiene nada que ver con usted. Sí, pero también vienen mejorando muy bien, vienen mejorando en sus tiempos. Doctor Kruger, le agradezco mucho contestar todas las preguntas de Mesa Blue. Un gusto. Muchas gracias, Vanessa, Carolina. Bueno, y a toda la audiencia de Mesa Blue, es un gusto siempre acompañarlos, aclarar todas estas inquietudes y bueno, espero estar nuevamente con ustedes cuando me vuelvan a invitar. Muchas gracias. Siempre está invitado. Esto es Mesa Blue, que tengan ustedes una muy buena noche.